Muy buenas noches a todos. Quien les habla es Leandro Mariátegui, decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Tecnológica del Perú. Y hoy día quiero invitarlos a participar en el seminario virtual Claves de la agroexportación en el norte del país. Para hablar sobre ese tema, tengo dos invitados con mucha experiencia. El primero es Gonzalo Urday, que actualmente es gerente general de Jayanca Fruits, empresa del grupo Costa del Sol. Gonzalo es ingeniero industrial por la Universidad de Piura, con 14 años de experiencia en proyectos agroindustriales. Ha sido gerente de la planta de Procerla SAC, que también es una empresa del grupo Costa del Sol, y exporta 8.400 contenedores al año a 52 países. El grupo Costa del Sol es un grupo de origen norteño, chiclayano, y que está expandido en todo el norte del Perú y sus productos ya se consumen en el mundo. También nos acompaña Milagros Coronado. Ella es licenciada en Administración de Empresas por la Universidad de Piura, cuenta con un MBA en Dirección de Empresas, fue gerente de proyectos de la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque, docente de la Universidad Tecnológica del Perú en el campus Piura, y también es formuladora y gestora de proyectos productivos para productores y emprendedores. Bienvenidos, Gonzalo y Milagros. Un gusto de tenerlos como panelistas y vamos a empezar con una ronda de preguntas para que nuestros oyentes, que nuestros participantes conozcan más de este sector que realmente a mí me apasiona y les va a apasionar también a todos, que es la agroindustria. Primera pregunta para Gonzalo Urday. ¿Qué desafíos ha afrontado la agroexportación en el Perú durante la crisis sanitaria y qué ejes fundamentales fueron necesarios para potenciarlas? Gracias, Leandro. Buenas noches. Un gusto estar con ustedes. Les agradezco mucho la oportunidad de poder no dar claves, porque realmente si yo pudiera dar claves, yo sería el dueño del grupo Costa del Sol. Así que lo que voy a dar son unos tips de estos 14 años de trabajo y cómo hemos venido enfrentando diferentes situaciones. Y quizás una de las más difíciles ha sido la que ha estado caracterizada por la pandemia. Antes de eso, quiero decir que como es un sector dedicado a manejar alimentos, nosotros, antes de que se nos pidieran usar mascarillas, lavarnos las manos, utilizar alcohol, nosotros ya lo hacíamos. Entonces, esta cultura de buenas prácticas de manufactura nos ayudaron muchísimo a mitigar el impacto de una enfermedad que era tan contagiosa y que en el caso de nosotros no tuvo tanto impacto a nivel de un número importante de personas enfermas. Pero los desafíos más grandes, igual que tuvimos que enfrentar, fue la carencia de mano de obra. Era muy difícil, la gente tenía miedo de ir a trabajar. Nosotros tenemos 1,200 obreros empacando en la planta, 1,400 cortando la fruta en el campo. Fue bastante difícil. Otro problema que tuvimos que solucionar fue la escasez de contenedores, debido a que no los descargaban, no regresaban los contenedores y por lo tanto no teníamos en qué exportar. Eso fue muy complicado. Pasó fletes que antes eran de $4,500 hasta $18,000 en algunos casos. Sé que algunos empresarios que traían, voy a decir, cualquier no perecible, si quieren digo juguetes, les salía más barato alquilar un contenedor refrigerado porque no podían conseguir un contenedor seco para traer sus productos, ¿no? O sea, la escasez de tarros, como le decimos en el sector, fue realmente importante y quizás fue lo que llevó los costos a su punto más extremo. También demoras en los tránsitos marítimos, porque en algunos puertos importantes no había suficiente gente para descargar. Entonces se demoraban, los buques se quedaban esperando, no los descargaban, y esto pasó de 35 días en algunos casos a 72 días para que llegue la mercadería, y eso, como se imaginarán, ya no llegaba uvas, sino llegaba cualquier cosa, ¿no? También el encarecimiento de los materiales de empaque y de embalaje, que subieron en algunos casos hasta 40%, especialmente el plástico. Una caja de plástico de 80 centavos de dólar se fue a $1.20. Entonces, la verdad que fue todo un reto que con orgullo puedo decir que los peruanos lo superamos, logramos crecer y hemos puesto, a pesar de todo, más fruta
en los países que nos compran que años anteriores y vamos a seguir creciendo. Y los ejes fundamentales que tuvimos que potenciar, como lo dije al principio, poner énfasis en la importancia de las buenas prácticas de manufactura, que fue la mejor manera de cuidar nuestra salud. Fortalecimos mucho la logística. Si antes era una operación de relojería, se convirtió en una operación de cirugía y de cerebro. No podíamos fallar, todos tenía que estar muy sincronizado, los equipos de producción, los equipos de compra, los equipos de mantenimiento, tuvimos que conformar nuevos grupos de trabajo que antes nos reuníamos por separado y para este caso nos tuvimos que comenzar a reunir juntos porque las decisiones, como digo, ya eran de tipo quirúrgico. Y la que tuvo mucho trabajo y que tuvimos que apoyar mucho fue el área de recursos humanos, sin duda, que creo que tuvo que afrontar su reto más importante, ¿no? Conseguir gente, hacerla que trabaje contenta y regresarla a su casa sana y salva, que fue una cosa muy difícil, ¿no? Entonces, eso es lo que les puedo contar sobre esta pregunta, ¿no? Muchas gracias, Gonzalo. Definitivamente el sector agroindustria ha dado la talla en la pandemia, Sí, porque es la pese a todas palabra. las dificultades, se siguió exportando, siguieron Sí, entrando divisas, siguieron entrando ingresos a las familias, que son miles de familias que viven de sí, la agroindustria, y sí. realmente a mí me consta, una vez tuve la oportunidad de entrar a una empresa del grupo Costa del Sol en Piura, y entré al packing y realmente era como que entrar a una sala de Un panal de operaciones abejas, sí, es verdad. por todos los implementos, los EPPs y los protocolos que tenía que hacer, Exacto. incluso antes de la pandemia. Sí, Así es que, correcto. excelente y felicitaciones a Gonzalo y a todo el equipo de Costa del Sol y a la Muchas agroindustria en gracias. general. Muchas gracias. Ahora, tengo una pregunta para Milagros Coronado. ¿Qué oportunidades brindan los mercados internacionales para la agroexportación del país? Bueno, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Yo soy docente universitaria y justamente dentro de lo que de mi trabajo como docente es invitar a los estudiantes a mirar las oportunidades que existen en los mercados internacionales. Y nosotros miramos las exportaciones y las analizamos a nivel mundial dentro de lo que son las exportaciones e importaciones. Vemos que definitivamente nosotros como país tenemos todo un potencial en alimentos, ¿no? Y las oportunidades que existen a nivel mundial, sobre todo en países de Asia, de Europa bueno, y Estados Unidos, está justamente en la demanda de alimentos. Entonces, por ese lado nosotros vemos toda una oportunidad que existe para poder nosotros ofrecer alimentos, ¿no? Eh, Existen, bueno, tanto exigencias arancelarias y no arancelarias, pero dentro de esas exigencias no arancelarias, lo que buscan los mercados internacionales son productos que vayan justamente en beneficio de la salud, productos orgánicos, productos también que tengan, que se adapten a esos sabores, aromas, olores que exigen los clientes y consumidores a nivel internacional. Y nosotros, o sea, prácticamente somos vistos como una despensa en alimentos, ¿no? A nivel internacional. Quizás los países más desarrollados tengan tecnología, tengan mucha tecnología y sean grandes consumidores, pero lo que no tienen es la producción de esos alimentos. Por ejemplo, tenemos el caso del café, del cacao, a nivel mundial, a nivel internacional. Alemania es uno de los grandes consumidores de café. Finlandia es también otro de los grandes consumidores de café. Pero si miramos la parte de producción, pues no tiene mucha producción. Nosotros, si miramos la macro región norte del Perú, tenemos diferentes cadenas de valor en el sector agroexportador. Entonces, esas oportunidades que tenemos de ofrecer alimentos al mundo, quizás todavía nos falta trabajarlas un poco más
para adaptarlas a las tendencias de los mercados internacionales. Y no ofrecer productos a granel, sino ofrecer productos diferenciados, ¿no? Por ejemplo, de repente estamos vendiendo oro a cambio de plata. ¿Por qué? Porque nos falta generar esa diferencia. Por ejemplo, en el caso del cacao Piura, la región Piura se caracteriza por tener el mejor cacao del mundo. No porque lo produce en grandes cantidades, hay pequeñas cantidades, pero es el mejor cacao. Y eso es lo que se quiere para fabricar los chocolates, los mejores chocolates del mundo. Entonces nosotros, justamente como docente, es poder darles a conocer a los estudiantes esas oportunidades que hay para que desde el aula, ¿no? Y desde la parte práctica puedan ellos visualizar esas necesidades, esas oportunidades y darle el valor agregado al producto, no necesariamente cambiándolo totalmente, sino como materia prima, haciendo una diferenciación y generando un posicionamiento a nivel internacional de lo que nosotros tenemos. Igual en el caso del café, en el caso del mango, en el caso de la uva, ¿no? Y bueno, a nivel de la macrorregión, pues tenemos también los productos hidrobiológicos, ¿no? En este caso, a nivel de Amazonas, San Martín, principalmente las exportaciones y la producción de cacao y de café. Creo yo que justamente el mirar los mercados internacionales genera la oportunidad de hacer o de generar mejoras, generar valor agregado, y creo yo también que cuando miramos los mercados internacionales también somos más competitivos porque tenemos que cumplir exigencias y adaptarnos a esas tendencias de los mercados a nivel mundial. Muchísimas gracias, Milagros. Yo creo que esto es algo importante. Hace unos años, PROMPERÚ lanzó una propuesta que se llama los superfoods peruanos, y los superfoods peruanos siguen asombrando al mundo, siguen estando en las mesas gourmet del mundo, porque son productos que tienden a ser muy exquisitos, muy sabrosos y de alta calidad, y eso es parte de la oferta exportable peruana. Y hablando de oferta exportable, acá hay una pregunta para Gonzalo. En base a tu experiencia empresarial en el mundo del agro, ¿cuál es el comportamiento de la oferta exportable del país? ¿Cómo ha ido evolucionando esa oferta exportable, Gonzalo? Mira, yo lo podría resumir así: está aumentando y se está diversificando. ¿Y cuál es el elemento que la diversifica y que la hace crecer? Es, como dijo Milagros antes, lo que están pidiendo los mercados. Pero la pandemia ha cambiado un poco lo que están pidiendo los mercados, y los mercados están diferenciando entre un alimento saludable, lo que dijiste tú, un superalimento, y un alimento postre, ¿no? Por ejemplo, el mango, la uva, son alimentos postre, por decírtelo, ¿no? O sea, tú almuerzas y te comes un poco de uva y al final es azúcar. Pero si te comes una palta, no. Si te comes un arándano, no, por la cantidad de antioxidantes. Y por eso se explica también el enorme crecimiento, por ejemplo, de la exportación del quión, ¿no? El quión del Perú que tiene una característica especial porque su componente activo es más intenso que este mismo producto producido en otro lugar. Entonces yo te diría, en este momento, una empresa que no puede seguir y cambiar rápidamente para seguir este requerimiento de productos y que permite, entonces te lo voy a decir de otra manera, el Perú tiene dos méritos ahora: la capacidad de diversificarse y de aumentar su exportación, y además de adaptarse muy rápidamente. En la mañana estaba hablando con un asesor chileno, porque estaba hablando con él en la mañana, y él se quedaba impresionado que cuando nosotros dábamos un giro para probar algún producto, le metíamos de frente 300 hectáreas, ¿no? O sea, una cosa que para ellos es impensable. Si lo van a hacer, meten 10 hectáreas, 20 hectáreas.
pero ellos no se preguntan cómo pueden meter 300 hectáreas. Y esa es la manera de pensar que tenemos nosotros, ¿no? Entonces, yo sé de una empresa, ahorita al costado de nosotros, que acaba de cambiar 250 hectáreas de uva por 250 hectáreas de arándano. O sea, eso es un pensamiento estratégico, pero así, disruptivo, porque tú estás tirando $40,000 por hectárea para meter $60,000 por hectárea. O sea, es un tema, tenemos esa capacidad de respuesta, ¿no? Yo te diría que sí, que como dijo Milagro, no solamente estamos listos para hacer la despensa del mundo, sino que también estamos listos para que cuando tú abras ese refrigerador encuentres todo lo que te gusta en los diferentes niveles, ¿no? Y el arándano y la palta son, yo creo, el ejemplo más importante de nuestra oferta exportable saludable en este punto, ¿no? Yo creo que no hay límites en este momento para lo que podemos hacer. El requerimiento de palta después de la pandemia va a tener un crecimiento de 16% anual en el mundo, lo que es espectacular, o sea, no lo vamos a alcanzar y ya son otros retos los que se presentan, ¿no? Porque la oferta exportable del Perú está condicionada a la cantidad de agua que podamos conseguir en la costa. Y ese es un factor que tendremos que tocar en algún momento, porque yo creo que ese es el único límite que tenemos. Exacto, y es un punto importante porque la agroindustria ya está también traspasando la frontera de la costa. Hablaste del quión y tenemos quión en Pichanaki, en la zona de Junín. Sí. Hablamos de arándanos, si bien en Piura, que no se pensaban que iban a crecer los arándanos, hay proyectos muy interesantes con arándanos, ya está creciendo las hectáreas en arándanos. También tenemos arándanos en Caraz. Entonces, la frontera agrícola está creciendo y la agroindustria genera bienestar y genera formalidad donde llega. Y ese empleo formal tiene mucho valor en un país donde la economía es 75% informal. Correcto. Así es. Gracias, Gonzalo. Ahora una pregunta para Milagros. ¿Qué potencial de alimentos tenemos como macrorregión norte para ofrecer? Bueno, cuando hablamos de oferta exportable, hablamos de productos que ya se están exportando, pero también hablamos de potencial de productos para la exportación, ¿no? Y yo eso siempre lo enfoco bajo el concepto de cadena de valor, ¿no? La cadena de valor implica que justamente a nivel de cadena de valor sectorial, porque existe la cadena de valor logística dentro de la empresa, pero si miramos la cadena de valor de desarrollo de un espacio territorial, creo yo que ese es un concepto importante en el potencial de productos que podemos ofrecer al mundo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de cadena de valor sectorial, de desarrollo de un espacio territorial, de un ecosistema, pues hablamos de productores, de proveedores, de transformadores, de comercializadores, finalmente del mercado. En ese proceso, en esa cadena, estamos hablando de que, por ejemplo, intervienen los pequeños productores, las empresas, ¿no? Que son las que en algunos casos transforman el producto y exportan el producto, ¿no? Entonces, a nivel de potencial de cadenas de valor en la macrorregión norte, existe justamente los productos que hemos mencionado, ¿no? El tema del café, el tema del cacao, el tema del banano. En Piura nosotros exportamos banano orgánico. Si hablamos de hace algunos 15 años, por ejemplo, el banano en el Valle del Chira lamentablemente terminaba como alimento para los animales, ¿no? O sea, no se aprovechaba todo el potencial de banano que existía en la zona. Entonces, a través de las organizaciones de pequeños productores, se ha podido colocar y se está colocando banano en los mercados internacionales. Pero el enfoque siempre es cadena de valor. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si hablamos de banano, Piura se caracteriza por ser productor a través de las asociaciones de productores. Pero quienes transforman y adaptan también el producto son las empresas. Entonces,
están las empresas y hay otras organizaciones que también producen banano, que son más pequeñas y abastecen a las más grandes o abastecen a las empresas. Por ejemplo, si hablamos de Olmos, ¿no? Olmos en Lambayeque, estamos hablando de un espacio territorial más o menos de más de 5.000 hectáreas que quedaron para los productores de la zona de ahí de Olmos. Entonces, esas 5.000 hectáreas ahora, por ejemplo, muchos de ellos están produciendo banano. Y ese banano está sirviendo para abastecer a asociaciones de productores de Piura y de empresas bananeras de Piura para atender la gran demanda que existe en el mercado internacional. Y lo mismo ocurre en el café. En el café también, si hablamos a nivel de cadena de valor, la región que más exporta café, la número 1 a nivel nacional, está en Lambayeque, en la región Lambayeque. Pero ese café no es de Lambayeque. Ese café viene de Amazonas, de San Martín, de Jaén, de Cajamarca, de San Ignacio. ¿Y qué pasa? Que toda esa producción llega a la región Lambayeque, ahí se clasifica, ¿no? Se muele, etcétera, se le da un cierto valor agregado, tanto para el mercado nacional como para el mercado internacional. Lo mismo ocurre en el cacao. Cacao tiene Piura, cacao tiene San Martín, Amazonas, mango. Mango también hay en Piura, hay en Lambayeque, hay en Trujillo. Entonces, si nosotros hablamos de un enfoque de cadena de valor, donde hay productores, transformadores, comercializadores, bueno, tenemos ahí la posibilidad de articulación a nivel de empresas, a nivel de instituciones, para generar mayor competitividad en las cadenas y entregar justamente ese valor que el mercado necesita. Por ejemplo, si un empresario me dice, Milagros, el mercado me está pidiendo producto orgánico, pero el producto orgánico no empieza en la parte de la comercialización, sino desde cuando se coloca la semilla en la tierra. Y probablemente eso lo están haciendo los productores. O sea, si se capacita, si se les da las capacidades a los productores, entonces se empiezan a adaptar procesos para que cada cadena empiece a dar el producto que finalmente el mercado necesita. Entonces tenemos todo un potencial que si lo miramos desde un enfoque, desde una metodología de cadena de valor, de articulación empresarial e interinstitucional, pues podríamos tener mayor competitividad para entregar el producto que el mercado necesita. Gracias. Muchísimas gracias, Milagros, y has hablado de cosas muy ciertas. Y justo tocaste el tema del banano. El banano, hay muchas asociaciones de pequeños productores, APP Voz, APP Bosman, tenemos empresas multinacionales que tienen oficina en Piura, como Dole, como Chiquita, y que realmente es un producto muy preciado. Yo el año pasado, por temas de vacunación y darles una experiencia internacional a mis hijas, me pasé 2 meses viviendo fuera del país, en Estados Unidos, y me dio un gusto llegar a un supermercado y ver el banano ecuatoriano, el banano de Costa Rica en 52 centavos la libra, y el banano peruano orgánico en $1.92 la libra, y que rotaba en el punto de venta. Quiere decir que la gente aprecia los buenos productos, los superfoods peruanos. Muchísimas gracias, Milagros. A ver, Gonzalo. Acá esta es una pregunta que te lo voy a hacer con mucho gusto. Como buen ingeniero me gusta hablar de KPIs, de indicadores. ¿Cuáles son los indicadores de una empresa agroexportadora que muestran que su proceso productivo está teniendo un buen desempeño? Bien. Son 3 cosas que tienen que casi conformar una filosofía y cada una de estas tiene sus propios indicadores. Pero yo te diría que hay 3 cosas que son fundamentales, que tienes que cuidar con la vida. Tienes que cuidar la calidad como primera cuestión, porque la calidad puede ser $1 de diferencia por caja de 4 kilos en una fruta,
tienes que cuidar la productividad, porque obviamente tienes unos estándares que, yo te digo, una persona tiene que empacar 15 cajas de 4 kilos por hora, lo tenemos claro. Y tienes que cuidar los costos. O sea, si cuidas esas tres cosas, pero en ese orden, la calidad, la productividad y el costo, y esas son las cosas que evaluamos. En temas de calidad, obviamente tenemos parámetros de sanidad, tenemos parámetros de condición. En el tema de la productividad tenemos rendimientos por persona, tenemos tiempo de trabajo, y en el tema de costo ya es más sencillo porque obviamente tenemos todo controlado. Y como todo en el tema de los alimentos es súper controlado, súper estandarizado, cada empresa tiene diferentes KPIs, ¿no? Pero fundamentalmente todos deben apuntar a más calidad, más productividad y menor costo. Entonces, cuando nosotros vemos que esos están en los números que nosotros queremos, consideramos que el proceso productivo está siendo exitoso. Y tengo que Excelente. decirte algo, es bien importante que todo el equipo que está a cargo del proceso entienda que el proceso no es el negocio. O sea, el negocio no es que el proceso sea perfecto. El negocio es otra cosa. El negocio es ser capaz de tomar decisiones en el momento que te pueden llevar incluso a un proceso más lento, porque eso te obliga a salvar la calidad. Entonces, es como una mesa de tres patas y las tres tienen que estar sobre el piso. Una no le puede ganar a la otra porque todo el equilibrio del negocio se tambalea. Entonces, los ingenieros industriales tenemos que estar mirando la horizontalidad de la mesa y saber en qué momento qué pata tienes que cortar o qué pata tienes que estirar para que esa horizontalidad siga. Me ha pasado que ha llegado gente que ha priorizado el proceso y ha hecho caer la calidad. Te voy a poner un ejemplo. Los famosos pagos a destajo. No hay nada más peligroso cuando recién estás introduciendo una cultura en el manejo de una fruta que querer buscar la productividad vía pago al destajo. Porque la gente lo que quiere es meter la fruta en la caja. La gente no está interesada en conservar la calidad. Entonces, es en uno de esos casos en los que tú tienes que sacrificar productividad para poder mantener la calidad. Y la permanencia de los productos peruanos en el mundo no dependen del costo. Allá afuera te estoy hablando, visto desde afuera. No dependen del costo, no dependen de la productividad, dependen única y exclusivamente de la calidad. Si nosotros ponemos un pie de calidad, después podrás subir tus precios. Pero si no pones, lo dijiste tú, $1 y algo por un banano de Perú y 50 por un banano de Guatemala. Claro, uno era orgánico, el otro era convencional. Pero la calidad, ese es el verdadero negocio, es el verdadero indicador, perdón, en este negocio. Cuando no tienes la cultura de la calidad, todo lo demás es robótica. Todo lo demás es robótica. No hay nada que hacer en eso. Ese es quizás el tip más importante de esta charla. La calidad es el arma para la conquista de mercados. No hay otra. Coincido plenamente contigo, Gonzalo. Yo después de 8 años de estar en el sector textil, donde los precios se negocian desde un año antes de producir y de despachar, cuando entré a conocer el mundo agroindustrial, los precios no se conocen hasta el día que la mercadería la tiene el recibidor de fruta y recién ahí viene la liquidación. Exacto. Y si no hay calidad, si no llega al momento y si toda la cadena logística no funciona como un reloj, tu última línea del estado de pérdidas y ganancias lo sufre. Sí, se queda en pérdidas, en ninguna ganancia. Sí. Ok, muchas gracias, Gonzalo. Milagros, acá otra pregunta. Y esta pregunta es bien interesante porque no solo miramos a los grandes productores, sino también tenemos que mirar a los grandes y a los pequeños, porque son todos parte de una gran cadena productiva. ¿Cómo los pequeños productores se están sumando a la internacionalización de sus negocios? Bueno, justamente cuando hablamos de los mercados internacionales, miramos las oportunidades que hay y las exigencias, por ejemplo, en el tema de las certificaciones. Si nosotros justo queremos entrar a los mercados internacionales, tenemos que cumplir una serie de exigencias de calidad, como bien lo acabas de manifestar
Gonzalo, ¿no? Y también yo sumaría algo más, ¿no? Dentro de esa calidad, también adaptar el producto a los gustos, a las preferencias y tendencias del mercado, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de la sandía, ¿no? Si nosotros le vendemos una sandía en forma de corazón, ¿no? Esa sandía en forma de corazón la miramos en una feria internacional, vamos a una feria internacional y encontramos que pagan muy bien por ese tipo de sandía y una sandía de esa forma, ¿no? O sea, me refiero a todo el fruto en forma de corazón o en forma de pirámide, el comprador está dispuesto a pagar un buen precio, ¿no? No solo por la calidad misma del producto, sino por la forma, el tamaño, el aspecto, el olor, el sabor, el aroma, ¿no? En el caso del café y del cacao, está la parte de no solamente la evaluación física del producto, sino de la evaluación sensorial, de los sabores, de los aromas, ¿no? Igual ocurre en cualquier tipo de frutas que nosotros vendemos al mundo. Entonces, existen una serie de certificaciones donde hay la oportunidad de que los pequeños productores puedan acceder a mercados especiales. Entonces, si el pequeño productor está solo, o sea, solito quiere vender al mercado internacional, es un poco complicado, porque no va a tener los recursos suficientes para certificarse o para tener la cantidad suficiente de producto para el mercado internacional. Entonces, una de las formas para internacionalizarse es organizarse, organizarse a través de cooperativas. En un primer momento fueron como asociaciones de pequeños productores y luego han pasado a ser cooperativas, ¿no? Que tienen una visión más empresarial y justamente tienen la necesidad de organizarse para, por ejemplo, acceder a una certificación de comercio justo, donde el comercio justo lo que hace es comprarle directamente al productor. O de repente para sacar o tramitar una certificación orgánica. Y también sabemos que el mercado internacional compra en grandes cantidades. Si va a comprar el mercado o la demanda es grande, un pequeño productor no es suficiente. Entonces tienen que organizarse dentro de un espacio territorial donde varios están ahí cerca y producen lo mismo, se organizan como asociaciones o como cooperativas y se adaptan a las tendencias, a las exigencias, a las certificaciones de esos mercados internacionales. Es decir, los costos de inversión ya no recae en una sola persona, sino de repente en 20, en 30 personas que forman parte de una organización, de una asociación de pequeños productores. Y de esa manera es como ese pequeño productor con un producto potencial, ¿no? Para el mercado internacional puede, o sea, no solamente vender para nuestro país, sino vender para los mercados internacionales. Y el ejemplo está ahí en los bananeros orgánicos, ¿no? Entonces, el Valle del Chira se caracteriza porque cuando miramos las exportaciones de Piura, miramos las exportaciones específicamente de banano, son asociaciones. La mayoría son asociaciones o cooperativas que están colocando su producto de manera directa a los mercados internacionales. Muchísimas gracias, Milagros. Realmente el café y el banano son dos ejemplos que los modelos asociativos sí funcionan y esperemos ver otros modelos asociativos más para ampliar la capacidad agrícola, ampliar las hectáreas sembradas con productos de agroexportación y que haya más oferta exportable de Perú. Acá tengo una pregunta para Gonzalo. ¿Qué estrategia es recomendable aplicar para atraer una mayor cantidad de colaboradores calificados y mantener un ritmo adecuado de producción? ¿Qué necesitamos para que esos muchachos
que terminan la secundaria, terminan la universidad, terminan el instituto técnico, vayan a trabajar a la agroindustria? Mira, lo primero que tengo que decirte es que cuando los chicos salen de la universidad están ávidos de conseguir trabajo, ¿no? Ya los últimos ciclos están preocupados de dónde van a trabajar y algunos incluso ya están trabajando. Entonces, el que vengan a pedirte trabajo no es un problema. El problema es que los buenos se queden contigo, ¿no? Y yo te diría, la frase no es mía, pero creo que describe bien la filosofía que deben tener todas las empresas, y lo escuché de alguien que dijo: el que se va por el sueldo y no por la cultura, regresa por la cultura y no por el sueldo. Eso es una verdad de perogrullo. Mira, cuando no hay una cultura organizacional con altos valores morales y una retribución acorde a las calificaciones y logros, es muy difícil fidelizar a la gente. Entonces, tiene que haber una compatibilidad total entre lo que las personas como seres humanos de bien buscan, porque nadie está queriendo ir a una empresa para hacer el mal ni para volverse malo. Finalmente, todos aspiramos a ser mejores personas, eso es natural, y cuando encuentro un espacio para desarrollarse así, yo siento que la gente se va haciendo más feliz. Yo soy un convencido, no hay forma de tener mejores profesionales si no ayudas a que hayan mejores personas. Si alguna vez vas por las empresas del Grupo Costa del Sol, el esfuerzo que nosotros hacemos porque la gente la gente se desarrolle como ser humano, no hay forma de fidelizarlo. Mira, bueno, después lo diré, pero una cultura organizacional de verdad que a veces que promueve el desarrollo personal y la felicidad, que parece un concepto abstracto tonto, es para mí la mejor condición para que la gente vaya a trabajar contigo. Yo he visto, ¿no?, que hay ranking, en esta empresa trabajan más contentos, y parece una broma, y uno cree que no tiene nada que ver. Claro, tú vas a trabajar, pero no para ser un esclavo, vas a trabajar para alcanzar la felicidad. Y no quisiera que eso quede como un concepto ni abstracto ni poético. Es posible lograrlo en el trabajo. Y eso depende de todo el mundo, ¿no? Del que salude en la puerta: buenos días, bienvenido, buenas tardes, buenas noches, disculpe, me equivoqué, hasta el que te está dando la orden de lo que tienes que hacer y te tratan siempre con dignidad, con respeto, y te reconocen como persona. Es muy raro que se vayan. Es muy raro que se vayan. Te irán a decir: mire, el sueldo no me alcanza, no me quiero ir, pero el sueldo no me alcanza. Pero no se van a ir calladitos diciéndote: ya me ofrecieron una mejor oportunidad y me voy. Entonces yo te digo, los buenos siempre van a estar con la gente buena que los trate bien. Y me parece que eso es algo que quizás se está dejando de hacer en las empresas, ¿no? Y que son valores que ahora dicen que son habilidades blandas y antes te las inculcaban en tu casa, ¿no? Y ya está. Entonces ahora hay gente que se está ganando plata por hacer lo que hacían los papás de antes, ¿no? Entonces, bueno, antes se llamaban papá, ahora se llaman coach. Está bien. Así es. Y algo muy importante, yo coincido mucho con lo que tú dices, Gonzalo, es que realmente la generación actual que está entrando a la fuerza laboral, que son los millennials y ya dentro de pronto los centennials, son personas que primero que nada buscan trabajar en empresas que tengan propósitos claros. Sí. Ese es lo principal, tener un propósito. Y segundo, quieren experiencias. Y el tercer punto, que también resume lo que tú has dicho, quieren tener un equilibrio entre su vida familiar y su vida laboral. Sí. Esas son las tres cosas que quiere el nuevo profesional, el nuevo técnico, el nuevo miembro de la fuerza laboral, que ya no es una fuerza laboral, es un colaborador comprometido y que trabaja pensando en el propósito de la empresa. No digo que la parte económica no sea relevante, pero lo otro tiene un peso específico, tal vez hasta mucho más alto que la parte económica. Estoy seguro. Okay. Gracias, Gonzalo, muchas gracias. Y continuamos con Milagros. Milagros, ¿cuáles son las tendencias para adaptar los productos que tenemos a los mercados internacionales? Bueno, aquí yo creo que hay diferentes tipos de tendencias, ¿no?, que existen ahorita, que estamos viendo en los mercados internacionales. Uno es la salud, o sea, si ofrecemos productos como son los alimentos, o sea, estamos dando salud. Y más aún
cuando estos productos son nutracéuticos, por ejemplo, ¿no? Lo que está buscando las tendencias de los mercados internacionales está orientado a cuidar la salud, a cuidar su salud. Entonces, estos productos superfood que ofrecemos, que tenemos ese potencial, entonces ahí hay toda una oportunidad. Y otra de las tendencias, si miramos directamente al producto, estamos basando la tendencia en la calidad, en la parte física, cómo se presenta el producto, y también en la parte, pues, en esta parte sensorial, ¿no? Entonces, esos aspectos están orientados estrictamente al producto, pero los consumidores internacionales no solamente están viendo esa parte, sino también aspectos sociales y aspectos ambientales. Cuando hablamos de las certificaciones que exigen los mercados internacionales, dentro de esas certificaciones involucran aspectos sociales. Aspectos sociales que tienen que ver justamente con las certificaciones, con las exigencias en el trato a las personas, en que debe haber dentro de las empresas. Y es más, por ejemplo, en el caso de la certificación de comercio justo, cuando los productores cumplen con esas exigencias de esta certificación, tanto de la parte social como de la parte ambiental, tienen un bono adicional. Por cada caja, por ejemplo, de banano que se vende, hay un bono adicional por cumplir con exigencias sociales y exigencias ambientales. Y pongo un ejemplo de manera general. ¿Qué pasó, por ejemplo, en la parte del Valle del Chili? Cuando se generó desarrollo económico, todo estuvo muy bien, todo estaba muy bien. Las cosas estaban cambiando. Pasaron de ser una zona de extrema pobreza a ser una zona que pobladores tenían mayores ingresos. Pero cuando íbamos los fines de semana a esa zona, porque yo he trabajado ahí en esa zona, íbamos los fines de semana a dar nuestras capacitaciones, etcétera. ¿Qué pasó? Toda la pista estaba llena de camiones de cerveza. Y los hijos de los productores estaban en las cantinas, lo que ellos le llaman cantinas, bares. O sea, no solamente es mirar el desarrollo económico, sino el desarrollo social. Y las fundas que utilizan, ¿no? En el racimo de banano que está en la planta, estas fundas, estas bolsas, las jalaban, las sacaban del árbol, ¿no? Y las tiraban al suelo, así nomás. ¿Y qué pasaba cuando iba un auto por la pista? Pues las bolsas estaban que volaban por ahí entre la pista y todo eso generaba una contaminación ambiental. Sí, en este caso, los compradores, ¿no? Que compran bajo este tema de mercados especiales, comercio justo, llegó a la zona y les dijo, si ustedes siguen igual, pierden el bono adicional. Entonces, no solamente es cumplir con la calidad del producto, sino también con esas exigencias, esas tendencias, por la parte social y por la parte ambiental, que al final no debieran ser unas exigencias, sino debe estar de forma natural, ¿no? Que uno debe asegurar, ¿no? El cuidado del medio ambiente y el cuidado de la parte social. Pero otro tema que yo también estoy viendo y que es parte de una tendencia a nivel mundial es la cultura. El rescate de los saberes ancestrales en las zonas donde se produce. El rescate del patrimonio. El rescate también de esas experiencias, de ese conocimiento. Porque el productor, o sea, en el espacio territorial donde se produce café, cacao, banano, resulta de que, por ejemplo, en el caso de café he encontrado a través de unos estudios de investigación que he realizado que hay petroglifos
que están años de años ahí enterrados sin ningún tipo de estudio científico. Hay pinturas rupestres, pero también hay recursos naturales de flora y fauna para desarrollar agroturismo, avistamientos. Entonces, el comprador a nivel internacional hoy quiere saber también dónde se produce, cómo se produce y conocer en ese lugar esa experiencia de esa flora, de esa fauna, de ese recurso, de ese patrimonio cultural que hay dentro de ese espacio. Entonces, nosotros tenemos ahora la oportunidad de adaptarnos a todas esas tendencias, por el lado de la salud, por el lado de la calidad, por la parte social, la parte ambiental y el tema cultural. Muchas gracias, Milagros. Y eso se resume en una sola palabra: sostenibilidad. Todo tiene que ser sostenible. Sostenible nuestro medio ambiente, sostenible nuestras tradiciones culturales, sostenible nuestro desarrollo personal y de nuestros hijos. Y eso es lo que se busca en el mundo. Sustainability, sostenibilidad. Muchísimas gracias por tu respuesta, y ya estamos en la parte final y tenemos dos últimas preguntas para Gonzalo. Y vamos a pedirle mucha capacidad de síntesis. La primera pregunta, la primera final pregunta, discúlpeme la palabra, para Gonzalo sería: ¿qué actores se necesitan para potenciar el crecimiento de las empresas en el largo plazo? Como me has pedido que te lo simplifique, te voy a decir. Los empresarios somos uno de los actores importantes. Aquí estamos para dar la cara. El que tiene que dar la cara es el Estado. Pero el Estado no solamente como un promotor de las condiciones para que nosotros podamos crecer, es decir, dar infraestructura, dar facilidades, dar simplificación. Así como me preguntaste qué condiciones tiene que tener un ingeniero para ir a una empresa y alcanzar los estándares, los técnicos del sector también tienen que ser capaces de conocer de qué nos están hablando. Son dos puntos claves: empresa, Estado, y falta un tercero, que es la academia. Que de ahí tienen que salir esos buenos profesionales que van al Estado y que van al sector privado. Efectivamente, tienes toda la razón. Y la última pregunta, ya para cerrar este bloque y cerrar esta presentación: ¿cuáles son las ventajas que genera la diversificación de la oferta exportable a la economía del país? A ver, lo primero es que toda diversificación es un escudo contra las contingencias. O sea, puedes tener niño en el norte y seguir exportando palta en Casma en el sur. O sea, es muy, muy importante que estemos diversificados. También porque si tú eres un comprador de chiquita o eres un comprador de dole, qué importante es para ti llegar a un solo país que te puede atender con lo que tú quieres vender a lo largo de todo el año en tu supermercado. El dolor más grande de los compradores de fruta es tener que ir saltando de país en país para conseguir un poquito de fruta aquí, un poquito de fruta acá, un poquito de fruta allá. Y yo creo que esa es la ventaja de este gran invernadero natural que es la costa peruana. Somos capaces de ser un supermercado donde cualquiera puede venir a comprar lo que quiera en cualquier momento del año. Y eso es una imagen que yo tengo permanente en mi cabeza y que es lo que me gusta venderles a la gente que nos viene a comprar fruta. En este país van a encontrar de todo, todos los días del año. Muy bien, y eso también lo ha pensado el retail más grande del mundo, que es Walmart, que tiene una oficina en el Perú, Walmart Perú, especializado en comprar frutas y productos peruanos. Así Ok. es. Y simplemente sobre estas dos preguntas, no sé si Milagros en 2 minutos podría dar alguna frase, algún complemento. 2 minutitos, Milagros. Sí, yo quería justamente involucrar estos tres aspectos, este triángulo, ¿no? Del desarrollo. El triángulo del desarrollo, el Estado, la empresa y la academia. Y justamente estamos hablando hoy en día de tomar en cuenta, por ejemplo, aspectos de crecimiento económico verde, economía circular, economía naranja, etcétera. Y lo que involucra es ahí generar innovación, tecnología. Y esa innovación y tecnología requiere pasar de la investigación del prototipo
a la innovación. El I más D más I. Y ahora le agrego uno más E, que es el emprendimiento. Porque tenemos, o sea, que empezar a generar a través de las tesis, de las investigaciones, que lo venimos haciendo en los cursos que nosotros desarrollamos como docente, ¿no? O sea, no solo yo, sino todos los docentes que formamos parte de la familia UTP, venimos trabajando, inculcándole al estudiante esta necesidad de involucrarse en los problemas de la región. ¿Para qué? Para que esos problemas no los miremos de manera negativa, sino los miremos como una oportunidad, como un reto. Y eso significa investigar, analizar, pero dar ese salto a la innovación. ¿Y por qué no al emprendimiento? Ok, muchas gracias Milagros, muchas gracias Gonzalo. Creo que hoy día hemos aprendido algo más de ese sector que, como lo dije al principio, me apasiona y le apasiona mucho, que es la agroindustria. Y realmente es un sector que genera empleo, no solo empleo, sino empleo formal, genera divisas, genera polos de desarrollo, porque donde empieza a desarrollarse la agroindustria, empieza a desarrollarse la región, empieza a disminuir esos niveles de pobreza que tanto daño le hace al país, pero sobre todo tiene algo muy interesante, que genera desarrollo descentralizado, que no solo está centrado en Lima, sino está en todo el Perú, ya está en la costa de norte a sur. No solo hay irrigación en el norte, sino también tenemos Majes 2, y varios proyectos en el sur. Y finalmente vamos a ir a la sierra y probablemente a la selva. Muchísimas gracias, Gonzalo, muchísimas gracias, Milagros, y nos despedimos de ustedes esperando que haya una reflexión positiva, que tenemos que invertir, que tenemos que trabajar con pasión y tenemos que utilizar estos recursos naturales y estos microclimas tan maravillosos que Dios le ha dado al Perú para generar empleo, generar riqueza y generar bienestar. Muchísimas gracias a todos.